Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, lunes 8 de junio del 2020, realmente con algunas novedades, noticias que se han dado en la mañana, que se están produciendo ya las respectivas averiguaciones, investigaciones sobre el accidente que hoy, a un accidente aviatorio que hoy en la ciudad de Tumbes pues se ha dado. Todavía no se confirman bien los nombres de los ocupantes, sin embargo, todo eso tendremos hoy en la noche en Ciudadanía en Resistencia ya todos los datos concernientes a las investigaciones sobre este accidente. Estamos dando la bienvenida a Carlos Abascal, con quien vamos a eh, conversar sobre lo que está sucediendo en el país, sobre las proyecciones obviamente políticas y también pues obviamente sobre esta ola de corrupción que se ha dado en estos últimos tiempos. Estimado Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta. César Armando, muy buenas tardes. Y bueno, sí, dispuesto aquí a responder cualquier inquietud que se presente durante este cordial diálogo que vamos a sostener, mi querido amigo. Claro, con gusto, Carlitos, es un honor tenerte aquí en Hoja de Ruta. Preguntándote primero, bueno, ¿cómo le ves la situación del país una vez que tenemos unas dos leyes, la una mal llamada humanitaria, la otra de ordenamiento de finanzas públicas, pero que ninguna de las dos va hacia lo que realmente necesitamos, que es el apoyo para el pueblo ecuatoriano que ha sufrido esta crisis sanitaria? Pero tú muy bien lo has dicho, César Armando, mal llamada humanitaria la una y la otra no es que tiene un ordenamiento de las finanzas públicas. Realmente, y con esas leyes, el gobierno una vez más ratifica que su sintonía no está con el pueblo ecuatoriano, que su sintonía no está ni con la vida ni la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, ni con el empleo ni con la producción. Por tanto, lo que está haciendo el gobierno es aprovechar esta crisis para poder instrumentar y operativizar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional suscrito el año pasado y que de una u otra manera ya lo habíamos conversado. Y no hay que ser no hay que ser genio para saber cuáles son las recetas del Fondo Monetario Internacional, que son cuatro básicamente: achicamiento del aparato estatal, precarización del trabajo, eliminación del déficit fiscal y apertura comercial. Y todas esas cuatro recetas se han estado dando en el Ecuador. Recordemos, el achicamiento del aparato estatal se fue básicamente por eliminación de empresas públicas, un gobierno que no entiende el concepto de renta social, que no toda empresa pública tiene la obligación de dar superávit económico, que a las empresas públicas determinadas que están enfocadas más con la contribución con el desarrollo, se la tiene que medir en términos de impacto a ese desarrollo. Y por otro lado, una violentación a los servidores públicos en el sentido de una disminución también de los salarios, al igual que en el caso del sector privado, por ley, precarización del trabajo y disminución también de los salarios, una apertura comercial indiscriminada, sin inteligencia, sin creatividad, que no está orientada a proteger la producción nacional, no está orientada a proteger el empleo, que es el acuerdo con la Alianza del Pacífico que más daño va a hacer que contribuir al desarrollo de las exportaciones. Y el otro tema tiene que ver con la eliminación del déficit fiscal, que ya lo venía pregonando desde el año 2018 y que había tomado medidas de ajustes fundamentalmente para supuestamente eliminar el déficit fiscal, cosa que no ha sido así. Entonces ellos hablaban de un incremento de la reserva, pero el incremento de la reserva se incrementaba cuando adquiría deuda y se disminuía cuando pagaba deuda o financiaba importaciones. No se dieron cuenta, en ese sentido, de que todos los países del mundo tienen déficit fiscal. Para que tengas una idea, César Armando, el nivel de endeudamiento a nivel mundial es 322% del ingreso a nivel mundial. Es decir, el problema no es el déficit per se, un déficit que está entre los 3% y 4% del tamaño de tu economía es tremendamente manejable. El problema es cuando se abandona la economía real, cuando se abandona la economía de la producción, cuando se abandona la economía de servicios, y eso trae como consecuencia alta generación de desempleo. Y lo hemos vivido incluso antes del COVID-19. Recuerda que esto ya se venía dando. Por eso es que el año pasado la economía ecuatoriana decreció en menos 0,50%
Y para este año, recordemos, porque siempre es bueno refrescar la memoria, el propio gobierno había indicado, y el propio Fondo Monetario Internacional, antes del COVID-19, decía que el crecimiento económico para el año 2020 iba a ser de apenas 0,20%. Prácticamente eso es una depresión de la economía, lo cual significa que menos dinero va a circular entre nosotros. Y en medio de todo eso se nos presenta disminución del precio del petróleo y se nos presenta adicionalmente el COVID-19, con el agravamiento de un gobierno que en vez de priorizar la atención de la crisis internamente, prioriza el pago de la deuda externa. No tuvo ni el liderazgo, ni la valentía, ni la decisión política de ir al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores del Ecuador, como sí lo hizo Alberto Fernández, y decirles, señores, yo no quiero tener problemas con ustedes, yo quiero pagarles, pero no les puedo pagar en estas circunstancias. Por tanto, para evitar estos inconvenientes de eventualmente caer en un default, reestructuremos las deudas en condiciones que no pongan en riesgo ni la viabilidad, factibilidad y sostenimiento de la economía ecuatoriana. Porque nada me sirve que ustedes me aprieten los plazos para pagar si yo no voy a poder generar los recursos necesarios para poder honrar la obligación. Y lo que se trata entonces es de buscar una solución estructural, integral y de largo plazo para que ellos puedan cobrar y nosotros no salgamos afectados. Pero ese liderazgo y esa convicción es evidente que no la tuvo el gobierno nacional y lo que hizo fue montar una gestión y transformar al Estado en un estado de opinión y de mentiras. Se nos dijo que en marzo iban a pagar 344 millones, pagaron 1.600 millones. Se nos dijo que iban a venir 2.000 millones, no vinieron los 2.000 millones. Y no contento con aquello, en vez de pagar al valor de mercado lo que no debieron haber pagado y que sí pagaron, lo pagan a valor nominal. Se nos dijo que en Guayaquil los muertos eran ficticios, que se trataba simplemente de un manejo político, de una organización política orientada a desestabilizar. Resulta que las familias escucharon esto, prendieron las alertas, la prensa internacional se hizo eco de estas alertas de los ciudadanos y ciudadanas comunes, llegaron al Ecuador y vieron que el que mentía era el gobierno nacional. Entonces, es evidente como conclusión que este gobierno de Lenín Moreno ha sido, y de todo su equipo, de todo su combo, ha sido nefasto para el Ecuador en estos 3 años. Nefasto, tan nefasto que inclusive ahora nos enteramos que el ministro de Finanzas inclusive ha realizado algunas operaciones riesgosas que le han costado al país. Sin embargo, luego de darle un respaldo el presidente, inclusive ahora le pone un consejo de asesoría que habla de renegociar la deuda. Pero si vamos a renegociar la deuda, ¿cómo confiar en las personas que están al frente de ese consejo? A ver, cuando tú bien mencionas, mi querido César Armando, sobre las operaciones financieras riesgosas, hay que indicar que responden a operaciones financieras que se denominan como repos, ¿ya? Que entregan el 240% en garantías, es decir, bonos soberanos por el 240%, lo cual no tiene sentido, lo cual es una ilógica dentro del manejo de las finanzas públicas, porque esas finanzas públicas, como la está manejando de forma muy artesanal el ministro de Economía, tiene una incidencia en la economía de los ecuatorianos. Y ahí hay un problema y que la Asamblea Nacional debería pedir explicaciones. Yo sé que hay solicitudes de juicio político, pero independientemente de las solicitudes de juicio político o del eventual juicio político que se vaya a llevar a cabo a posteriori, la Asamblea Nacional Legislativa debería levantar su voz, porque esto es impresentable y esto le hace daño al Ecuador entero. Adicionalmente, ¿para qué la va a utilizar? Recuerda que la Constitución de Montecristi establece la prohibición de endeudarse para sustituir deuda, que es lo que ha hecho este gobierno, salvo que sea, y pone la excepción, la Constitución, salvo que sea que estén en mejores condiciones que las que están venciendo. Pero eso no se ha hecho, porque el gobierno nacional lo que está haciendo es tapar un hueco y abriendo otro, pero el hueco que está abriendo se lo está dejando al próximo gobierno nacional.
Pero hay otro agravante. Como bien dices, ¿cómo va a reestructurar la deuda? No es transparente. Un gobierno que ha mentido recurrente y sistemáticamente en todo, porque incluso en las cifras, en los indicadores que son oficiales y que son fáciles de comprobar cuando uno entra a la página del Banco Central, del Ministerio de Economía, del INEC, etcétera, 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 no les importa mentir descaradamente. Pero dime una cosa, ¿cómo va a reestructurar la deuda externa? Que hay que reestructurarla, sí, pero ¿con qué proceso de transparencia? ¿Cuáles son los parámetros de negociación? ¿A qué plazos largos? ¿Con qué periodo de gracia? ¿A qué tasas de interés? ¿Estamos solicitando una reducción y una condonación de porcentajes del interés y del capital como aparentemente sí lo va a lograr Argentina? A ver, tú cuando vas a negociar y reestructurar una deuda, no solamente vas basado en la realidad crítica que estás viviendo, sino que adicionalmente vas con una estrategia. Pero ¿cuál es esa estrategia? ¿Cuáles son los parámetros? Cuidado, este gobierno quiere privilegiar a los tenedores de la deuda externa y nos ata y nos pone una camisa de fuerza al próximo gobierno que va a impedir el desarrollo del país y que nos va a obligar de nuevo a sentarnos con el Fondo Monetario Internacional para borrón y cuenta nueva, decirles, señores, lamento mucho, pero la realidad del país no nos permite acceder a esos pagos. Somos el único país que no ha accedido a los fondos de emergencia que está ofreciendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y ahora se anuncia un préstamo de 2.400 millones con la China. Entonces, no entendemos, el pueblo ecuatoriano no entiende cómo es que si ya nos iban a dar 2.000 millones, ahora nos vamos a endeudar por otro lado en 2.400 millones. O sea, todo esto es un desbarajuste que obviamente al nuevo gobierno van a tener que reestructurar totalmente, tanto en lo institucionalidad, en la institucional como en lo económico, perdón. Entonces, obviamente es un reto súper fuerte. Es un reto súper fuerte y esos 2.400 millones que tú te refieres con China, recuerda que que la operación es con preventa de petróleo, Ujú, ¿sí? Todo aquello que ellos se encargaron de criticar. Y también exactamente. a tasas de interés altas, ¿no? 7%. Es decir, todo lo que ellos han criticado lo están haciendo. Todo lo que ellos han puesto como un escándalo, ellos lo están haciendo. Entonces, y genera incertidumbre y genera demasiadas dudas al respecto del manejo económico que ya uno no sabe si es negligencia, incapacidad, ignorancia o intereses. Evidentemente yo creo que me voy por la última. Yo creo que es una combinación de todos, pero lo que tiene mayor peso creo que son los intereses de grupos que quieren llegar a dejar al Ecuador reestructurado en condiciones que a ellos les dé mayor valor la deuda, ¿sí? Para poderla recuperar y para poderla negociar en los mercados a mejores precios. Entonces, lamentablemente este gobierno todavía tiene un poquito menos de un año para que se vaya. Y lo que vamos a tener que hacer es como tipo Papá Noel, ¿no? ¿Te acuerdas que en los calendarios cuando nosotros éramos niños salían en los diarios, faltan tantos días para Mm. Navidad, faltan tantos días para la Navidad? Aquí yo creo que vamos a tener que hacer una gran campaña diciendo falta tantos días para que se vaya este gobierno, falta tantos días para que se vaya este gobierno, y por último todos vamos a gritar, sí se pudo. Pero lo importante aquí, César Armando, es que la población tome conciencia y reflexione sobre los inconvenientes, la afectación y el deterioro de un Estado como el Estado ecuatoriano, que lo ha provocado no solo un gobierno, lo ha provocado un cogobierno entre Lenín Moreno, otro Sonnenholzer, el partido Guillermo Lazo y también el propio Jaime Nebot, el Partido Social Cristiano, que recordemos que hasta hace poco votó con ellos, que Ujú. ahora tome distancia es otra cosa. Pero más allá de nombres, más allá de apellidos, más allá de organizaciones políticas, lo que ha provocado esto es la aplicación y la implementación de una política neoliberal, gran concentrador de riqueza, pero gran constructor de pobreza. ¿Cómo va la situación política, estimado Carlos? ¿Cómo le ves tú para un próximo gobierno? ¿Debería entrar a reestructurar todo con una nueva asamblea constituyente
o definitivamente con lo que tenemos podríamos hacer respetar la Constitución con lo que tenemos, pues obviamente, pero dándole a la Corte, por ejemplo, constitucional, que haga su trabajo y que sea el que administre, obviamente, y el que vigile que se cumpla con la Constitución. ¿Será que vamos a una constituyente o nos quedamos igual? Es muy prematuro hablar de constituyente, pero no hay cómo descartarla tampoco. A ver, Mm. pongamos los escenarios políticos de cara al manejo de la crisis que estamos viviendo y que seguramente se incrementará en el resto del año que le falta a este gobierno por dejar el poder. Hay dos tendencias, que no hay más. Ahorita hay, ponle 2,5 tendencias, llamémoslo así. La tendencia de la derecha, que está completamente fracturada, pero es una tendencia que está presente. Está el Movimiento Creo, está Partido Social Cristiano y seguramente estará otro Sonnenholster, a pesar que últimamente ha bajado el perfil, pero ha bajado el perfil un poco obligado por las circunstancias de las denuncias de corrupción que ha habido en medio de esta crisis, y lo cual, pues, inteligentemente lo que ha hecho es retirarse un poco para que no le afecte esas posibilidades. Pero dentro de la derecha es uno de los mejores opcionados. Pero por eso que yo he planteado la unidad del progresismo, mi querido César Armando. Y tú me has escuchado, porque yo sé que tú me sigues en mi Facebook Live, y yo he dicho que esa unidad de progresismo no condiciona el nombre de Carlos Rabascal para llegar a esa unidad. Así que en ese sentido yo voy a seguir luchando y peleando por la unificación del progresismo, de un nuevo progresismo, donde ojalá podamos llegar a acuerdos sobre bases programáticas y poder recuperar el país. Porque solo no se va a poder recuperar el país, no se va a poder ganar las elecciones. Eso lo tengámoslo claro. Pero no se trata de recuperar el país en términos de elecciones presidenciales, sino también en términos de conseguir mayorías. Y en ese sentido de conseguir mayorías me refiero a la Asamblea Nacional Legislativa. Y la unificación del progresismo es fundamental por dos temas. El uno estratégico y el otro es por la necesidad de establecer bases y acuerdos programáticos casualmente para que no haya sorpresas después. Me refiero primero al estratégico. Esa coalición, o mejor dicho, esa unificación del nuevo progresismo tendría que converger en una coalición donde estén varias organizaciones de políticas, ¿verdad? Porque ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir acceder a una lista de asambleístas de mayoría, con una votación importante, respetando ese capital político que tiene la Revolución Ciudadana, y acceder a la asignación de escaños por minorías, que son las organizaciones políticas menos fuertes que la Revolución Ciudadana y que pueden acceder a esas minorías. La sumatoria de ambas nos puede dar una mayoría en la Asamblea Nacional, pero tenemos que estar conscientes que hay que votar disciplinadamente. ¿Ok? Primer punto. En el tema de los acuerdos programáticos es fundamental, porque con esos acuerdos programáticos tú ya estableces una hoja de ruta a seguir. Por ejemplo, una hoja de ruta a seguir que te la voy a poner como ejemplo. La liberación del Banco Central, la recuperación del Banco Central, para que a través de un sobregiro inyecte recursos económicos que bien podrían ser entre los 5.000, 6.000 o 7.000 millones a recuperar en 10 años, pero que estás inyectando recursos a la economía. Estamos viviendo en medio de una crisis que nosotros no podemos generar nuestros propios recursos, pero sí lo puedes hacer mediante un sobregiro del Banco Central a recuperar. Eso, más la liberación de los recursos de la deuda externa, que bien podrían ser entre 2.400 y 3.500 millones, más el impuesto patrimonial a los grupos económicos que tengan por encima de $1 millón, tendríamos 400 millones, es decir, tranquilamente pudiésemos llegar a 12.000 o 13.000 millones de dólares para poder reactivar la economía. Pero este gobierno prefiere precarizar el trabajo, cargarle impuestos a los trabajadores, cargarle impuestos al sector productivo, y así no está entendiendo los elementos básicos, fundamentales y esenciales de una economía social. Si el trabajador está estable, tiene ingresos, ¿qué va a pasar? Con los ingresos que hago, consumo. A mayor ingreso, mayor consumo. A mayor ingreso, mayor consumo, mayor producción. Mayor empleo y mayor inversión. Pero está haciendo la ecuación al revés el gobierno. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, y también no se podría ahí cobrar los impuestos a los deudores, por ejemplo, aquellos que se les condonó últimamente. Pero claro, pero ya si le condonaste, ahora tienes que establecer otra vía. Y puede ser una vía de impuesto. A ver, hagamos una lista de uno, de a quienes se les condonó, y dos, a quienes están debiendo en este momento.
Ujú. Entonces hay que hacer la gestión. El problema es que no se hace la gestión. Y el problema es que la gestión es ineficiente o es interesada. Entonces, obvia. Pero el tema es, este gobierno no lo va a hacer. Ya está probado que no lo va a hacer. Entonces, vamos a tener que luchar por ese rescate del país para rescatar, recuperarlo, estabilizarlo y hacerlo crecer. En una, en una elección en donde se puedan unir fuerzas, se tiene que poner claro de que obviamente todo es por el bien del país, pero se puede llegar a eso porque siempre se ha dicho que las uniones siempre van con piola. Entonces, ¿tú crees que sí se puede llegar a esa unión con toda la gente del progresismo? Cuando a la gente de Corea del Sur le preguntaron cómo es que pudieron salir del subdesarrollo hacia el desarrollo, los coreanos del sur dijeron, es que hemos aplicado la tecnología de lo obvio. Y la gente sorprendida, ¿qué es esto de tecnología de obvio? Le preguntaron. Y ellos dijeron, imitar, igualar y superar. Nosotros, si no aprendemos la lección, y no aprendemos la lección que Argentina nos la dio, entonces significa que el progresismo es una etiqueta, más no una creencia y una convicción. Y a eso tenemos que apuntar, mi querido César Armando, a imitar, igualar y superar. Es hora de la madurez política, es hora de los renunciamientos, es hora de dejar de lado a los egos y las vanidades. Por eso siempre digo yo, porque algunos dicen, pero que ya está precandidato. Sí, pero yo no estoy poniendo mi nombre. Yo estoy estableciendo un camino para construir mi propio liderazgo. Pero eso no significa que yo no, si el día de mañana yo no soy el nominado, voy a estar en contra. Todo lo contrario, apoyaré. Todo lo contrario, apoyaré. Lo único que pido es que nos unamos alrededor de bases programáticas, de acuerdos, de hojas de ruta, porque esto no es cuestión de ganar elecciones, sentarse y ahora vengan, ayúdenme, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Aquí tú tienes que tener al país en la mente, en el corazón y en tu pasión. ¿Se ha conversado con algunos líderes del progresismo, Carlos? Sí, sí, se han conversado con líderes y también se han conversado con organizaciones políticas que estarían dentro de esta línea del progresismo y con sectores de otras organizaciones políticas que si bien no están dirigiendo esas organizaciones políticas, no están dispuestos a apuntalar a sus partidos en caso de que no cambien su proceder. Claro que hemos conversado y esperemos que ya faltan 2 meses y piquito para que ya se establezca y despejemos la ecuación y sepamos quiénes van a ser los candidatos y quiénes van a representar este progresismo. Ya falta poco, porque el propio calendario del Consejo Nacional Electoral te establece que entre el 8 y el 23 de agosto ya se tenga de parte de cada una de las organizaciones de forma oficial la designación de los candidatos. Esperemos que no se vuelvan a cometer los errores del año 2017. Esperemos que se cometieron 2 errores ahí, y eso hay que decirlo. El uno con la designación al candidato a la presidencia y el otro con los asambleístas. ¿Con qué facilidad hubo la ruptura? Se quebró ese bloque. Eso no puede ser. Ahora, justamente por el tiempo, si no se logra esa unión, tú ratificarás tu candidatura, pero ¿con qué partido irías? Yo he sido muy claro, mi querido César Armando. Si es que dentro de la unidad del progresismo no se da y yo no soy, yo apoyaré y no seré candidato. He sido muy claro. Yo no voy a ser chimbador y que quede en la conciencia de cada quien la responsabilidad que debe asumir y que la historia se la dé. Ya, y si hay una unión del progresismo, ¿cuál sería el partido? Porque también en el lado del correísmo, por ejemplo, está en duda si es que van con compromisos social, ya una vez que están buscando eliminar a ese partido. ¿Cuál sería el vehículo con el que se podría llegar a la unificación de ir a las elecciones con un partido? Casualmente, mi querido César Armando,
por esa eventual contingencia manipulada, no ni tanto contingencia, casualmente por esa estrategia que seguramente han de querer bajarse a compromiso social en último momento para neutralizar la posibilidad de inscripción de candidaturas, es que en este momento no se puede mencionar las organizaciones de política. O sea, no seamos ingenuos tampoco, porque lo que hay que tratar es de blindar las posibilidades. Pero de que hay vehículo, hay vehículo. Hay vehículo, hay tractor, hay motocicleta, hay bicicleta, hay triciclo, hay todo. Es cuestión de voluntad y decisión política. Y qué bien que recalcas eso de que hay que dejar los egos a un lado, que es importante eso en política. Obviamente ya debemos aprender de que acá lo que se busca es los mejores hombres, pero sí, los mejores hombres y mujeres que acompañen y que quieran trabajar por la patria. Carlos, siempre tengo que hacerte esta pregunta, pero yo digo, por qué meterse a un problemón como es el ser de la presidencia, presidente de la República, y más aún con un país que queda comprometido con un montón de cosas, inclusive hasta con negocios petroleros que van a ir hasta el 2024? Obviamente dejan comprometido hasta el petróleo con negocios que obviamente van a mermar la economía del país. ¿Qué hacer en ese caso? A ver, la pregunta de la razón y del por qué, mi querido César Armando. Tú ya me conoces y me has escuchado. Yo no soy de aquellos que se quedan inmovilizados esperando simplemente una designación. Yo me muevo, yo construyo, no solo mi liderazgo, construyo comunidades territoriales y aspiro que haya liderazgos territoriales para crear esa gran comunidad de ciudadanos y ciudadanas que se empoderen por la patria, que se empoderen por el país, casualmente, para movilizar y transformar, primer punto. Dos, si todos nos quedáramos cruzados de brazos, porque hay una crisis, porque eventualmente esto va a ser inmanejable, como dicen, entonces mejor apaguemos la luz, entreguemos la llave y embarquémonos en un avión y vamos a buscar nuevos horizontes. Pero de eso no se trata. Y por eso digo, estoy luchando por la unificación del progresismo, casualmente para motivar. Yo hice una convocatoria y ya hoy todos están hablando de la unificación del progresismo. Y también he dicho, no se trata de mí, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en no ser el candidato. Créeme que hasta mi familia estaría feliz. Pero la idea es motivar, activar. Salida tenemos. ¿Que va a ser duro? Va a ser duro. Sería engañar para decir que vamos a salir rápido. No, no vamos a salir rápido, pero prefiero tener una hoja de ruta del nuevo progresismo para salir, aunque vayamos lento y nos demoremos, a que venga la derecha y continúe con las políticas neoliberales. Y que nos continúe retrasando o regresándonos a años anteriores. Esta crisis sanitaria nos ha hecho entender muchas cosas y una de esas es que este discurso del Estado obeso obviamente queda postergado, ya que la salud no puede ser vista como un negocio y menos aún puede ser visto una empresa pública como algo rentable. Es el caso de los correos, del ferrocarril, de TAME, que hoy se están poniendo a la venta. En una eventualidad de que tú llegaras a ser presidente, ¿cuál sería el actual respecto a esas empresas? A ver, lo respondí hace un momento. Yo entiendo a las empresas. Primero, a ver, partamos de algo. Sector estratégico intocable. Y hay que mejorar la gestión, evidentemente hay que mejorar la gestión. Eso es obvio y evidente. Pero las empresas públicas como tal, tenemos que concebirlas como renta social, que contribuyen al desarrollo de cada uno de los territorios. Por ejemplo, TAME. TAME vuela a Loja. La están eliminando. Ok. ¿Quién va a volar a Loja? ¿Las privadas? ¿Cuáles son las tarifas? ¿Qué impacto va a tener en el desarrollo de Loja? ¿Verdad? Entonces tenemos que comprender el impacto de la rentabilidad social. Rentabilidad siempre hay que tener. El tema es que no necesariamente es rentabilidad monetaria, es rentabilidad social, porque contribuye al desarrollo social, genera impacto en lo social y en lo económico de esos territorios. El tema es que no evalúan ni tangibilizan de forma monetaria los impactos sociales y los impactos de desarrollo territorial. Entonces, eso tenemos que ver. La conectividad, por ejemplo,
es fundamental. Y hoy estamos viendo lo fundamental que es con el teletrabajo, la teleeducación. Pero la pregunta es, ¿está llegando a todos los territorios? La teleeducación está llegando a todos los niños y niñas del Ecuador, que ni siquiera son a los más vulnerables, sino también a la clase media. Porque recuerda que una familia que tiene 3 hijos, no es que tiene 3 computadores, pues tampoco, ¿verdad? Y las clases son en los mismos horarios. Entonces, y además, padre y madre que trabajan y que tienen que hacer teletrabajo, se agrava aún más el sentido. Este gobierno, en el último año, eliminó 400 infocentros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la conectividad es fundamental para el desarrollo, no solo en la educación, no solo en la salud, sino también en el sector agrícola, en el sector agropecuario, en el sector turístico, en todos lados. Entonces, esa es la renta social. Entonces, nunca se entendió que los excedentes que teníamos por el incremento del volumen de nuestra economía, que pasó de 47.000 millones a 100.000 millones en los 10 años del gobierno anterior, se utilizaron para el mejor de los ahorros, que es el cerrar e ir cerrando la brecha socioeconómica cultural. Pero ellos no entienden de cerrar brecha socioeconómico-cultural. Ellos lo que entienden es tener el dinero en el colchón, en el Banco Central o afuera en Estados Unidos y nunca cerrar las brechas. Entonces, eso a ellos no conciben el ahorro como una inversión que esté orientada a generar un impacto positivo en lo social y en lo económico en términos de equidad. Es por ello que se criticaba mucho el tema de que para esta crisis no teníamos fondos de emergencia. Pero cuando nos preguntamos nosotros como pueblo llano, ¿y por qué las empresas no tenían esos fondos de emergencia también para poder mantener el empleo de toda la gente en vez de haber tanto despido? Eso te da la pauta de que un criterio es que tienen con el Estado y otro criterio tienen es en términos de la necesidad de ir capitalizando permanente y continuamente las empresas. Pero vamos a lo siguiente, es decir, a ver, ¿para qué se dividía el FEIREP? El famoso fondito. Era para pagar deuda, no era para temas de emergencias como ahorita. Siempre estaban vacíos esos fondos porque siempre se... Y además que se prestaba para fluctuación del valor de la deuda y con eso hacían negocio. Y yo te acabo de comprobar que ahorro sí hubo. Lo que pasa es que el ahorro estuvo orientado al cerramiento y disminución de las brechas socioeconómicas. Ahora tenemos que continuar con eso, con ese cerramiento de las brechas. Por eso que yo hablo de equidad territorial, por eso que yo hablo de economía territorial, por eso hablo de economía social solidaria al amparo de conceptos asociativos, rescatando y fortaleciendo el cooperativismo para crear comunidades productivas. Y eso solo lo puedes hacer inyectando plata a la economía y salir de ese hipercentralismo que tanto daño nos ha hecho. Claro. Vamos a otro tema. ¿Qué opinas del papel de los medios de comunicación en estos días que tú has estado en recorrido? ¿Qué has visto tú de los medios de comunicación? Bueno, en recorrido virtual, mi querido César. Obviamente virtuales en esta época de pandemia. Sí, bueno, antes de la pandemia sí estuve recorriendo. A ver, los medios de comunicación, y no hay cómo generalizar tampoco, porque cuando hablamos de medios de comunicación estamos hablando de comunitarios, estamos hablando de públicos, aunque los públicos nos quedan debiendo, estamos hablando de los comerciales, estamos hablando de los digitales, esta nueva alternativa que se ha construido a partir de las plataformas digitales. Es decir, en ese sentido no podemos generalizar porque estuviéramos poniendo en el mismo saco a todos y no sería justo hacer eso. Pero los medios tradicionales, los clásicos, los grandes, tanto de televisión como prensa escrita y algunas emisoras radiales grandes, evidentemente le quedan debiendo al país. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú revisas un antecedente y un ejemplo. Si tú revisas las encuestas en términos de credibilidad de los medios de comunicación, han bajado tremendamente. Han bajado la sintonía de los noticieros, han bajado la sintonía de los programas de entrevistas, ha bajado la circulación y la lectura de los medios impresos, o hoy que han tenido que recurrir a las plataformas digitales, ha bajado ese nivel de lectoría. Pero el tema es por qué ha bajado. No es que ha bajado porque han salido medios alternativos, han bajado porque han ocultado información y se han olvidado que la información como la comunicación es un derecho ciudadano que está establecido en la propia Constitución de la República. Pero se vio reflejado aún más de forma intensa en el mes de octubre
y en el mes de marzo de este año, octubre del año pasado y en el mes de marzo de este año, donde por ese ocultamiento de los medios de comunicación sobre la realidad, ¿qué generó? Generó un despertar social. Y ese despertar social es que prende las alertas y cuando vienen los medios internacionales que dicen, cito, mes de octubre del año pasado, cito, TNT y CNN en español, lo que estamos viendo en las calles no guarda relación con la realidad de lo que está transmitiendo los medios de comunicación en Ecuador. Y lo mismo sucedió en marzo, con los fallecidos que quisieron ocultar y diciendo que respondía no a un mal manejo de la gestión de ellos mismos, sino que respondía simplemente a una intención de generar desestabilización al Estado ecuatoriano. Quedaron en evidencia, mi querido César Hermano. Los medios de comunicación, esos medios de comunicación le quedan de bien. Pero ya que tú me hiciste una pregunta en el evento que yo llegué a ser presidente de la República, te digo de una vez, voy a fortalecer la ley de comunicación y voy a recuperar los medios públicos, voy a fortalecer los medios comunitarios y medios públicos que no sean gubernamentales, sino que tengan autonomía financiera y autonomía editorial. Esa era mi siguiente pregunta justamente sobre el tema de la ley de comunicación y me alegro que le hayas topado de una vez. Sí, porque eso es lo necesario ahora, tener una ley de comunicación y que obviamente también nos incluyan a los medios digitales, porque esa creo que fue una de lo que faltó en esta ley de Pero es que ¿quién ha dicho, mi querido César Armando, que los medios digitales no hacen comunicación y que no brindan información? Lo que tenemos que hacer es hacer una ley de comunicación incluyente y que adicionalmente garantice dos cosas: el acceso a información veraz, contrastada y oportuna, y garantice el derecho de los periodistas y comunicadores. Que esa cláusula de conciencia no sea un enunciado, sino que sea más bien una realidad tangible y un derecho de quienes hacen la comunicación. Chévere, muchísimas gracias, Carlos. Te queremos agradecer por haber asistido a esta entrevista. Nosotros siempre agradecidos por la deferencia que haces de este medio, que es tu casa. Siempre te serás bienvenido. Y solamente dejarte con el mensaje al pueblo y a las personas que están conectadas en este momento escuchándonos. La vida no exime la presencia de crisis. El problema no está en la ausencia de la crisis. El tema y la clave pasa por la actitud con que enfrentemos los problemas. Y está en nosotros asumir el reto. Que ese febrero y ese abril del 2021 no lo veamos tan solo como fechas electorales, sino más bien en la esencia misma de lo que representa. La oportunidad, y no voy a utilizar la palabra cambiar que ha sido tan prostituida en el Ecuador, de transformar al Estado ecuatoriano. Y que pensemos que transformar al Estado ecuatoriano significa transformar para bien nuestras vidas. Está en nosotros, esta vez, participar no solo con el voto, sino desde la calidad de sujeto político ciudadano empoderado del presente para construir un buen futuro de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias a Carlos Rabascal por haber estado con nosotros, gracias a ustedes por haber estado en sintonía. Nosotros regresamos en la noche con el editorial Ciudadanía y Resistencia y más tardecito, ya mismo, el programa FENATEI Informa. Muchísimas gracias y hasta pronto.